cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en el Mundo. Grabando desde la sede maravillosa del Club Unión de Medellín, en el lugar histórico que hemos últimamente realizado programas. La historia a espaldas nuestras, una biblioteca y un lugar hermoso. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y el magistrado del Consejo de Estado. Un cordial saludo, doctor Luis Fernando. Gracias, Antonio. Un cordial saludo a ti, a todos los seguidores, a quienes están con nosotros en esta pequeña charla que vamos a tener. Y estoy aquí con mucho gusto para responder las preguntas que a ti se te ocurran. Hombre, doctor, estamos viviendo una situación atípica en Colombia. Las Cortes generan polémica, el Congreso genera polémica y el Ejecutivo genera también sensaciones como de incertidumbre en la mente de los colombianos. Usted como el magistrado, además como decano de la Facultad de Derecho tan importante de Bolivariana, que es de las mejores en América, ¿qué sensación tiene de lo que está ocurriendo hoy en Colombia? Yo lo primero que quiero advertir es esto. Algún periodista, cuando yo era presidente del Consejo de Estado, me decía, Colombia es un país muy curioso, porque todo es grave, pero parece que nada es importante. ¿Eso qué significa? Que en ocasiones parece que veamos venir la hecatombe y de un momento a otro cambiamos de tema. Cuando se fue a expedir la Constitución de 1991 y cuando se convocó la Asamblea Constituyente, la famosa séptima papeleta, recuerdo que el gran constitucionalista, nuestro maestro Luis Carlos Sáchica, me decía a mí, doctor Luis Fernando, este país se va a acabar. Este país con esta Constitución, con esa Asamblea Constituyente tan horrible, tan heterogénea, este país se va a acabar. Se expidió la Constitución de 1991 y al tiempo me encontré yo con el doctor Luis Carlos Sáchica y le pregunté, doctor, ¿cómo ve usted lo de la Constitución? Y me dijo, ¿usted recuerda, doctor Luis Fernando, que yo le decía que ese era un mal procedimiento, que el país se iba a acabar? Pero ya expedida la Constitución, lo mejor es que todos la defendamos, porque lo principal acá es la defensa de la institucionalidad. Algo similar vengo yo predicando en mis artículos de prensa, etcétera, y es esto. Es posible que los acuerdos de paz tengan muchos problemas, muchas omisiones, pero firmados los acuerdos de paz, hay una institucionalidad que tenemos que defender. No significa que no podamos comentar nada sobre la institucionalidad, pero a mí lo que me parece más grave en todo esto es que dentro de la misma institucionalidad existan mensajes encaminados a desconocer la institucionalidad. Es decir, cuando un congresista o un gobernante a nivel nacional, departamental o municipal comienza a filtrar un mensaje en el sentido de que las cortes no sirven, que las cortes hay que acabarlas, que la justicia no sirve, es la institucionalidad atacando la institucionalidad. Porque si la alta cúpula del Estado en sus distintas expresiones comienza a ir en contra de la institucionalidad, ¿qué le podemos exigir al muchacho de la calle? Al muchacho de la calle que es un raponero y dice, pero ¿y a mí la policía qué me va a hacer si aquí la institucionalidad no sirve? Entonces yo creo que puede haber muchas preocupaciones, pero yo sí que quisiera a través de este medio tuyo hacia todos tus seguidores dejar un mensaje, y es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la defensa de la institucionalidad. Le voy a hacer dos preguntas de todo lo que ha expresado. Primero, pienso yo, si hacer objeciones a un acuerdo es ir contra la institucionalidad. No, yo no pienso que sea ir contra la institucionalidad hacer objeciones a un acuerdo. Yo lo que quisiera es que se reflexionara
sobre si suscrito el acuerdo, sobre si discutida la ley estatutaria sobre la JEP, esa ley estatutaria, de acuerdo con la Constitución, sufrió un procedimiento, que ese procedimiento significó la aprobación previa por parte de la Corte Constitucional. Entonces la gran pregunta es un tema jurídico, es un tema muy jurídico, es, habiendo sido refrendada la constitucionalidad de la JEP por parte de la Corte Constitucional, entrar el gobierno a objetar la ley estatutaria que aprueba la JEP significaría en alguna forma tratar de desconocer el trabajo que hizo la Corte Constitucional, es decir, tratar de desconocer la institucionalidad. Alguien diría, que seguramente la pregunta tuya que viene, no, porque la Corte examinó fue la constitucionalidad y el presidente objetó por razones de inconveniencia. Sin embargo, entramos, Antonio, en una línea muy delgadita, porque es que muchos de los argumentos de inconveniencia tenían un fuerte tinte de inconstitucionalidad. Casi que en el trasfondo de esos argumentos estaba como diciendo, es que seguir la Constitución es lo inconveniente. Es un tema muy técnico, muy complicado, pero pudo haber sido la confusión que se pudo generar, porque sí era claro, y en la academia lo estudiamos, que cuando se estaba debatiendo los argumentos de inconveniencia, aparecían muchos elementos que tenían un gran tinte de inconstitucionalidad. Siguiendo ahí, hay un tema que preocupa a la opinión pública. Lo veo en los columnistas, lo veo en la gente de la calle, nosotros, los ciudadanos del común. Decimos, hombre, esa JEP, que ha sido objeto de gran discusión, ¿era necesaria o se hubiera podido nombrar dentro de la Corte un organismo específico para juzgar? Muy bien. Perfecta pregunta, Antonio. Vea. Hay un tema que surge y sobre el cual he escrito mi columnita de hoy viernes en el periódico El Colombiano, y es este. Aparece un movimiento buscando que se convoque a un referendo para reformar la Constitución. Y fundamentalmente se dice que se reformará la Constitución en varios sentidos. Uno, casi que reformulando lo que es la JEP, convirtiéndola en una sala más de una Corte Constitucional General. Pero además, a esa pregunta, que habría que ver cómo se formula, se le está anexando otra, y es: modifiquemos el esquema de las Cortes, de las Supremas Cortes, para convertirlas, las distintas Cortes, en salas de una sola Corte. Sola pequeña Corte. Vamos a continuar, vamos a un cortecito y seguimos. Muy bien, estamos en eso. Electrópica. Latinos en la casa. Suenan mis tambores, a mi linda cumbia le rindo honores. Huépale, se llegó la hora y todo mundo a mover la cola. Los Cumbia Stars. Mohamed, solo quieres ya ponerte a beber. Y es Discos Fuentes. Continuando con el tema del referendo que usted que ha propuesto, pues, un grupo significativo de hacer un referendo para hacer unos cambios en nuestro país. Estabas hablando precisamente del tema de las salas. ¿Y qué más se pretende? Vea, el punto crucial es este. Ese referendo, por lo menos en lo que se ha comentado hasta el momento, lo que busca es la reformulación de lo que es la JEP. Convertir la JEP en una pequeña sala y convertir las distintas altas cortes en pequeñas salas
de una más pequeña gran corte. Pareciera que fuera eso. Ese esquema es un esquema que es muy peligroso. El profesor Breuer Carías, que es el gran constitucionalista venezolano, que tuvo que salir de Venezuela en toda esta cosa que está sucediendo, siempre se opuso a que existiera una corte con pequeñas salas, por una razón muy sencilla. No lo voy a decir por este gobierno que es respetuoso de las instituciones, lo ha demostrado, me parece a mí. Es que sí hay una gran tentación en todos los gobiernos de apropiarse de la justicia. Quiero explicar esto, si tú me lo permites, Antonio, un poco en forma extensa en este sentido. En las nuevas corrientes constitucionales, los supremos órganos constitucionales se miran como órganos de inclusión. Se considera que las funciones legislativas y administrativas de alguna manera siguen siendo excluyentes, que dejan por fuera grandes sectores de la sociedad. Y entonces que el único órgano del Estado que es incluyente a través de sus sentencias es la Corte Constitucional o el Tribunal Constitucional Supremo. Esa es la razón de ser de las tutelas. La virtud de las tutelas es que las personas han encontrado que a través de las tutelas tienen una forma de incorporarse a los problemas sociales y de ser oídos. Entonces, a partir de esa nueva función de los amparos, etcétera, que aquí lo llamamos tutelas de las grandes cortes constitucionales, puede haber una gran tentación para futuros gobiernos irse apoderando de la corte, de esa pequeña gran corte que se va a formar, que fue lo que sucedió en Venezuela. Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil apoderarse en sentidos políticos por parte del gobierno de una pequeña corte que de 5 grandes cortes. Apropiarse de 5 grandes cortes, eso es muy difícil. Y el país tiene que pensar no en el ahora, sino en el futuro. Lo voy a tener que interrumpir ahí, doctor Luis. Sí, señor. Es que me queda una duda. Mire, ¿qué es lo que la gente critica hoy de las Cortes? La forma como se eligen los magistrados. ¿Será importante que ya no intervenga el Congreso ni intervenga el presidente, y no que sean las propias Cortes las que se eligen como en época anterior a la Constitución del 91? Sí. Es decir, a mí me parece que todo lo estructural orgánico de las altas cortes tiene alguna trascendencia, pero no es lo esencial en la reforma a la justicia. Tan no es lo esencial en la reforma a la justicia que pareciera que ese no es el mensaje principal que se quiere esgrimir para convocar el referendo. Para convocar el referendo lo que se quiere esgrimir es: la JEP metámosla en una gran corte, todas las cortes hagámoslas en una sola corte, y esa es la esencia del cuento. Entonces yo me pregunto, hay una gran tendencia en el mundo que todos lo conocemos, y es que los referendos se convierten en plebiscitos. ¿Qué significa eso? El referendo es preguntarle a la gente para ver qué opina de un texto legal o constitucional. Y el plebiscito, preguntar a la gente sobre una idea política. Pero se unen las dos cosas. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente si quiere aprobar una reforma constitucional, comienza el mensaje político. Y el mensaje político va a estar muy impregnado incluso de las elecciones locales que vienen. Entonces a mí me parece que incluso los candidatos futuros a alcaldías, sobre todo en las grandes ciudades, se van a meter en esa discusión. Es decir, que indudablemente, que es el temor mío, y lo llamo en el artículo de hoy, se va a politizar la aventura del referendo. Y al politizarse la aventura del referendo, va a aparecer como siempre aparece, como le apareció a De Gaulle en Francia, como le apareció al presidente Uribe en el 2002. Y es que el referendo se convierte en un plebiscito. ¿Cuál era el mensaje normal en el 2002? Si usted está a favor del referendo, está a favor del gobierno de Uribe. Si está en contra, usted está traicionando al gobierno de Uribe. Entonces, eso no es culpa de Uribe, es culpa como del sistema del referendo. Entonces, ahora, si el referendo es, por ejemplo, para que el pueblo decida
convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución, ahí sí, Antonio, que nos ampare mi Dios. Porque una asamblea constituyente ya lo vivimos. Usted sabe cómo empieza, pero usted no sabe cómo termina. Yo creo que ahí coincidimos todos, abogados o particulares, que una asamblea constituyente no es conveniente en este momento para el país. Incluso en este momento político que se está viviendo de polarización y de ciertas fuerzas muy raras que hay por ahí, una asamblea constituyente, y me place que tú estés de acuerdo y ojalá todos tus seguidores atiendan este llamadito, es que una asamblea constituyente es meter al país en una aventura cuya salida no sabe uno hacia dónde llega. Y todas esas experiencias son funestas. Entonces es lo mismo. Vea, hay un sistema constitucional muy parecido al nuestro, pero que tiene unas figuras jurídico-políticas muy bien estructuradas que no las hemos estudiado porque son vecinos. Si nosotros fuéramos a copiar instituciones de Inglaterra o de Francia o de Estados Unidos, estábamos todos metidos en el cuento. Pero la Constitución peruana trae unas instituciones que son una belleza para garantizar, respetando la institucionalidad, que se respeten también los derechos políticos de las personas. Por ejemplo, el presidente de la República en el Perú puede formular un llamado que se llama cuestión confianza. Y es que el presidente somete un proyecto de reforma constitucional o un proyecto de ley, y si eso se empantana, sin él saber por qué, el presidente solicita una medida de cuestión confianza en el Congreso. Y si el Congreso no le aprueba, como sucedió aquí con el Estatuto Anticorrupción hace 2 días. Que hablaremos de eso enseguida. Sí, si el Congreso no le prueba esos proyectos, el presidente dice, entonces hagamos una cosa. Eso significa que usted no me tiene confianza a mí. Y como usted no me tiene confianza a mí, entonces yo cambio el gabinete. Y cambia todo el gabinete de ministros y vuelve y somete el proyecto. Y si el Congreso nuevamente le dice que no, entonces el presidente le dice, como usted no tiene confianza en mí, como este es un sistema presidencialista, yo no voy a renunciar, pero yo voy a disolver el Congreso. Y vamos a elecciones para que la gente vote por un Congreso que sí le marche a los proyectos del gobierno. 2 temas importantísimos que veremos enseguida. Discos Fuentes presenta Íntimo, siente el vallenato. Disfruta el vallenato con un estilo diferente. Duván Bayona, Eric Escobar, Luis Miguel Fuentes. Íntimo, memoria de 8 gigas, video más audio. Íntimo, siente el vallenato. Cómpralo ya, disponible en plataformas digitales. Discos Fuentes. La confianza se pierde de muchas maneras, pero los ciudadanos colombianos pierden la confianza en el Congreso de la República por hechos evidentes de cómo legislan en contravía de lo que se pretende. Hemos tenido una aprobación unánime de luchar contra la corrupción. Y lamentablemente lo que hizo el Congreso de la República en el transcurso de esta semana anterior es desastroso para el país. Hemos pedido fundamentalmente que la casa por cárcel se quite, que ese es el premio a los bandidos, que ese es el premio a quienes han acabado con el erario público, han corrompido las instituciones, y el Congreso no aprueba el proyecto por un trámite de no conciliación o por cualquier medida que se inventan y después salen a celebrar. Yo creo que ese es un mensaje nefasto que implicaría casi que el cierre del Congreso si fuéramos a hablar seriamente en este país. Estamos absolutamente de acuerdo, Antonio. Y ahí vuelvo a mi exposición de hace unos minutos para todos tus seguidores. Es que yo creo que si hay un tema que debe implicar una reforma constitucional, una reforma de fondo, que suena curioso, es el tema del Congreso. Hombre, el país aprobó por referendo
un estatuto anticorrupción, o por lo menos los puntos cruciales de un 7, estatuto. 9 puntos. Puntos anticorrupción. Y en ese referendo se obliga al Congreso a que se pronuncie sobre esos puntos. Hombre, introduzcale modificaciones, en fin, pero tiene que pronunciarse sobre esos puntos. Y el Congreso olímpicamente dice que no. No dice que no, dice que no se pronuncia, que no hubo quórum o cualquier circunstancia. Incluso dicen que hasta se fueron a mirar el partido de Colombia-Catar, cualquier cosa de esas. Hombre, eso tiene que tener una responsabilidad política por eso. De ahí vuelvo a insistir. Y este espacio tuyo con todos tus seguidores, y yo estoy dispuesto a colaborar, te puede abanderar algo así. Es necesario para que no tengamos la tentación de ir en contra de las instituciones, que a mí me parece tan peligrosa, es necesario sí promover una reforma a las instituciones. Y empezando por el Congreso. Es que yo sí creo que el tema, llámelo de otra manera, en fin, una institución como la cuestión confianza que hay en el Perú, un sistema presidencialista como el nuestro, debería estar jugando. Es que en un caso como este que está ocurriendo, el presidente debió haber insistido, ahí está el proyecto. No, es que no lo vamos a aprobar. Ah, bueno, entonces acudamos al pueblo para que el pueblo elija otro Congreso que sí le marche una decisión que ya tomó el pueblo. Ahí hay una reforma institucional. Y yo creo que con una reforma institucional de ese tipo iríamos muy lejos. El gran problema, otra vez, y para terminar volvemos como al principio, es cómo hacer esa reforma institucional. Entonces alguien diría, no, ahí está el mecanismo, convoque una asamblea constituyente. Volvemos a caer en el mismo problema. Claro. El problema es la limitante, la gran vocación que tienen para reformarse, ¿no? Exactamente. Porque presentar un proyecto de acto legislativo para que el mismo Congreso se reforme, olvídese, maestro, pues que eso sí no lo va a hacer nadie. Y no lo van a aprobar. Y no lo van a aprobar. Limitar el número de congresistas, tampoco lo van a hacer. Lo van a aprobar. Limitar O dejarlo en una sola Cámara, tampoco lo van a aprobar. aprobar. Entonces usted necesariamente, se queda uno preguntando, bueno, entonces con todos los riesgos, ¿será que necesariamente tenemos que acudir a una asamblea constituyente? Ese es como la gran incógnita y el gran interrogante que yo quiero dejar pues en esta pequeña charla a todos tus seguidores, porque es un tema sobre el cual yo creo que en el futuro tenemos que seguir. Y yo creo que desde la academia, desde los distintos sectores de la sociedad civil, algo hay que hacer, porque esto que se acaba de vivir en el Congreso, eso no puede pasar desapercibido y sin ningún efecto. Eso es penoso, no puede ser. No puede ser. Y fuera de eso, ¿cuántos actos de corrupción han promovido los mismos senadores? Y representantes, pues, para no. Claro. Y ahí siguen dando vuelta, no hay fallos, no hay sentencias. Y ahí siguen, ya en sus casas, porque logran... Sí, no, ya no hay ningún problema. Eso es, Porque la principal medida era que no hubiera casa por cárcel. claro. Pero ya si yo me quedo en mi casa y me quedo en mi mansión y me quedo en mi finca, pues bendito sea Dios, alabado sea la Virgen. Y Entonces, siguen llegando de visita, porque no le controlan las visitas. Sale como un exalcalde en estos días en la calle. Así, tranquilamente. Tranquilamente. Estamos fregados. No, esto hay que ponerle disciplina social a este país. Estamos absolutamente de acuerdo. Un país sin disciplina no tiene posibilidad de gobernarse adecuadamente. Y para llegar a una conclusión distinta a la de aquel periodista que hablaba conmigo, para que podamos decir, no, es que en Colombia no es que solamente las cosas sean graves, pero no son importantes, no, es que son graves y son importantes. Son graves y son importantes. Y si son graves y son importantes, hay que solucionarlas. Porque el gran temor mío, y yo sé que es suyo también, Antonio, es que ya sabemos lo que sucedió hace 2 o 3 días en el Congreso. Terminó esta legislatura. Nos vamos a ir de vacaciones, ellos un periodo largo, en fin. Se olvidó el tema. Se olvidó el tema y entonces ya viene el segundo semestre que todos van a estar ocupados ¿en qué? En las elecciones regionales. Entonces nadie va a volver a pensar en el Congreso, ni en el Estatuto Anticorrupción, ni en lo que está pasando. Y eso es y mientras tanto llega otro problema que hace olvidar este asunto. Mientras tanto llega otro problema que hace olvidar este que estamos viviendo. Y entonces por eso generamos desconfianza en la institución. Exactamente. Yo creo que esa es la gran enseñanza y la gran conclusión. No debería haber desconfianza de instituciones, pero las instituciones no hacen sino como autoflagelarse para generar esa desconfianza. Igual ocurre con la Corte, tenemos unos fallos pendientes de los magistrados.
que debe haber consecuencias, porque es que ahí es donde le enseñamos a la gente que el delito no paga. El delito no paga. Perfecto. Y que hay que estar en la civilidad. Muy bien, estamos de acuerdo. Un mensaje, doctor Luis Fernando, porque nos acaba el tiempo. No, el mensaje ya lo dimos. El mensaje es este. El mensaje es que debemos respetar la institucionalidad, pero que llamemos a las instituciones para que ellas mismas se ganen ese respeto. Y que si no se ganan ese respeto, entonces la institucionalidad, ella misma promocione las formas de hacer las reformas necesarias para que se ganen ese respeto. Se quedó un tema pendiente y es el tema de este centralismo tan bravo que tenemos que impide que desde los departamentos se crezca. Lo haremos en otra oportunidad. Muy bien, con mucho gusto, ni más faltaba. Muchas gracias a ti. Muchas Antonio. gracias por acompañarnos en el Pensamiento al Aire. Y gracias a tus seguidores por soportarnos aquí un rato. Y nos seguirán soportando. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy amable.